Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Buenos días a todos los presentes, bienvenidos a este y su programa Derecho en Vivo. Como vemos, siempre semanalmente nos encontramos en un programa nuevo donde prácticamente le traemos a nuestro público y a nuestra audiencia temas jurídicos totalmente relevantes e importantes para nuestro país, donde siempre contamos con la intervención de nuestros estudiantes del programa de Derecho de la Universidad de la Ariandina y docentes que nos apoyan aquí e invitados especiales. Como vemos hoy tenemos un capítulo y un programa muy importante que trata el tema de lo que es argumentar, persuadir y ganar. Vamos a entrar un poco en el tema cuál es las diferencias entre argumentación y persuasión, que prácticamente todos los abogados los manejamos. Y invitamos a todos los presentes para que se sumerjan en este programa el día de hoy. Como vemos y como siempre les decimos, aquí tenemos hoy dos invitados especiales, a la doctora Laura Sánchez, que es abogada y que prácticamente es docente aquí en el programa de Derecho de la Ariandina, y Juan Manuel Montes, quien también es docente aquí de la universidad y es abogado. Bienvenidos todos los presentes, y también tenemos aquí presente hoy a nuestra estudiante Daniela Tinoco y Lina, quienes nos acompañan y nos van a sumergir a todos nuestros oyentes en este programa del día de hoy. Daniela y Lina, bienvenidas a este programa. Doctora Laura Sánchez y doctor Juan Manuel, bienvenidos. Daniela y Lina, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Primero quisiera que nos contaran un poco de quiénes son, especializados en qué, un poquito su hoja de vida un poquito corta, ¿listo? Entonces empecemos, doctora Laura, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos, en especial saludo hoy a los estudiantes que se encuentran en este momento, el doctor Freddy, el doctor Juan Manuel Montes. Y bueno, yo soy Laura Sánchez, abogada, especialista en Derecho Tributario, Derecho Administrativo. Actualmente estoy cursando una maestría en Legal Tech, en Innovación en Derecho. Y llevo 5 meses dictando clases acá en la Fundación de la Ariandina. También dicto clases en la CUN, Corporación Unificada Nacional, y actualmente trabajo en una firma que se llama Impots Advisor Tax and Legal, adelantando todos los procesos de litigio estratégico en materia tributaria y contable. Vale, doctora Laura, muchas gracias. Doctor Juan Montes, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo siempre estoy muy contento de verte, Dani, y pues de esta invitación también, que me parece es un escenario especial para uno poder compartir el conocimiento que ha adquirido hasta el momento y que obviamente falta por adquirir. Precisamente hay una excelente mesa en la que uno puede, por supuesto, datearse mucho mejor. Como bien lo han dicho, mi nombre es Juan Manuel Montes. Yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, soy abogado. He realizado 3 posgrados, 2 especializaciones, una en contratación estatal, una en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho. Actualmente, aparte de tener el gusto de estar aquí, trabajo con la Defensoría del Pueblo, y ha sido una gran experiencia desde el ámbito del derecho público que he podido ejercer también aquí como docente. Entonces, creo que es una gran oportunidad para poder compartir conocimientos. Además que pues también hago presentaciones en vivo y doy conferencias sobre aspectos que involucren el crecimiento y el desarrollo humano. Entonces, obviamente esta es un arte muy especial para eso.
Listo, muchísimas gracias, profes. Es un orgullo y nos complace mucho tenerlos aquí el día de hoy. Bueno, teniendo como base que aquí se presentaron ya nuestros invitados, la doctora Laura Sánchez y el doctor Juan Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues el suscrito también se vuelve a presentar nuevamente, que todos los 8 días se encuentra con ustedes aquí. Sin embargo, les recuerdo a nuestros oyentes, soy Freddy Javier Aguilera Vergara, soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Trabajo para la Arandina, así como igual lo comentaba la doctora Laura, hace 4 o 5 meses prácticamente, lo cual ha sido muy gratificante para mi crecimiento profesional y personal en esta academia, lo cual nos orgullece y nos enseña mucho. También trabajo para el consultorio jurídico de Uniciencias como asesor en Derecho Laboral y Seguridad Social y trabajo en el ejército en el Ministerio de Defensa prácticamente asesorando y dictando clases, que es lo que más me gusta. Una hoja de vida, ¿no? Pues toca hacerle un poco claro para que nuestros estudiantes del programa de Derecho del área andina claro. se sientan orgullosos del cuerpo de docentes que tenemos, como aquí presente, claro. a nuestra doctora Laura Sánchez, a usted doctor, y bienvenidos. Y pues aquí, estudiante Daniela, usted tiene la palabra, por favor, continúe. Bueno, Lina, introducciones a esta charla. Claro que sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestros invitados, a usted, doctor Freddy, por las intervenciones. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Argumentar, persuadir y ganar, ¿verdad? A mí hay algo en lo personal que me causa un poquito de intriga, y es, digamos, la importancia de la escucha a la hora de uno dar un argumento o a la hora de dar una persuasión. En distintos campos, digamos, puede ser ya sea dentro de un litigio o dentro de una conferencia, como usted se dedica también a hacerlo, doctor Montes. Entonces, no sé, me gustaría que nos indujeran un poquito en eso. Es importante, de verdad, la escucha para brindar un buen argumento y demás, y posiblemente ganar, o no es tan relevante. Por favor, primero la doctora Laura. Ok, bueno, muchas gracias. Primero las mujeres. Claro que sí, primero Okay. las damas. Bueno, completamente de acuerdo en que es necesaria la escucha activa, y ojo, porque normalmente nosotros estamos pendientes de lo que la otra persona me está diciendo para responderle, pero no realmente para comprender lo que estoy tratando de obtener en una conversación. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario tener una escucha activa que no solamente lleva a entender qué es lo que estamos tratando de gestionar dentro del proceso, tanto interlocutor como receptor del mensaje, sino que me permite a mí definir el objeto y el tinte que va a tener esa conversación. Entonces, te pongo un caso, que es lo que frecuentemente me sucede y donde he visto que la escucha activa realmente surte efectos importantes. Entonces, caso puntual, cuando se acerca a la firma un cliente que intenta expresar una cantidad de emociones derivadas de una problemática a nivel jurídico, en mi caso puntual a nivel tributario, y llegan súper afectados por todas las emociones encontradas que tienen, y lo primero que se encuentran es con un abogado que simplemente le dice, no, pues hay que entrar a liquidar, pague la sanción, la DIAN, sus cuentas bancarias, embargo y demás, y chao. Y realmente, cuando nosotros hemos hecho un ejercicio de escucha activa con los clientes, hemos identificado cuál es la necesidad, cuál es el dolor real, y ellos, más allá de contratar un servicio, pues se van a sentir mucho más a gusto y van a sentir que realmente tienen un acompañamiento efectivo. Entonces, en mi caso, considero que la escucha activa, la comprensión y la empatía son absolutamente necesarios para obtener una respuesta satisfactoria, y sí, en efecto, surten muy buenos resultados. Muchas gracias, doctora Laura. Efectivamente, digamos, eso es algo que a mí como estudiante de Derecho también me interesa, porque he escuchado a muchos estudiantes también decir, es que yo entré a estudiar Derecho porque me gusta hablar. Y yo siento que más que hablar también es escuchar. Entonces, muchas gracias por su intervención, doctora Laura. Doctor Montes, por favor. Bueno, Lina, yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Laura, porque es fundamental para la persuasión, para persuadir, para argumentar y para ganar. Y yo considero que hay 3 elementos que son muy importantes. En primer lugar, pues por supuesto tener una escucha activa, porque es parte fundamental del ejercicio para uno poder comprender,
para uno poder entender las circunstancias, el caso que se le plantee en particular, no necesariamente jurídico. Nosotros acá podemos hilarlo todo en ese sentido, pero no quiere decir que sea lo único. El diario vivir contiene otras cosas. Entonces es importante tener una escucha activa en todos los escenarios, desde el mismo hogar hasta el escenario académico y laboral. En segundo lugar, pues la inteligencia emocional, también estoy de acuerdo, es fundamental porque es elemental poder manejar bien las emociones en medio de un discurso, en medio de una manifestación y por supuesto sabiendo escuchar, porque no necesariamente podemos estar de acuerdo con lo que nos expresan los demás. Y en tercer lugar, poder tener una claridad mental, porque teniendo una buena claridad mental puedo tener una coherencia al momento de argumentar y de persuadir, precisamente para poder ganar. Excelente, doctor. Muchas gracias. Quisiera rescatar algo que usted dijo y es, digamos que no es, o sea, yo lo interpreto de esta forma y es que uno no escucha activamente únicamente por lo que oye, sino también por lo que percibe del entorno. Entonces claro, también eso es bastante importante. Así doctor, es. Qué pena, doctor Montes. Doctor Freddy, usted está pidiendo la palabra, por favor. Hay que tener algo muy importante y algo muy claro, que nuestras relaciones se basan en relaciones netamente sociales, desde el ámbito familiar, desde el ámbito personal, desde el ámbito educativo, desde el ámbito laboral, y eso lo forja uno como persona, eso lo enseña, lo instruye. ¿Y qué más práctica a diario que tiene uno que esas relaciones que vive uno a diario con ese tipo de personas y en ese tipo de espacios y de entorno? Lo cual se genera necesario no solo para el estudiante de Derecho, sino para el estudiante de cualquier carrera. Es esa motivación por aprender realmente a escuchar qué es lo que quiere decir el otro. Habemos personas que hablamos con las gesticulaciones en los ojos, en las manos, y nos damos a entender lo que queremos decir, algo que no nos gusta. El lenguaje, gracias Daniela, como siempre, una estudiante tan inteligente. Y le agrego algo ahí muy particular también que hoy en día se utiliza bastante, que es aprender de programación neurolingüística. Totalmente. Para poder persuadir subconscientemente a la hora de tener una conversación, ¿no? Es como jugar con los sentidos. En el buen sentido de la palabra, sí, ¿no? Para uno hacerse entender cada vez mejor. Esa es la idea, por supuesto. Correcto. Y me gustaría ir un poquito al pasado. Obviamente uno ya, ustedes ya abogados con una trayectoria como la que tienen, obviamente siento yo que el pánico escénico ya no funciona tanto. Pero ¿recuerdan ustedes esas primeras veces, alguna vez sufrieron de pánico escénico? ¿Cómo hicieron para sentirse más cómodos y poder expresarse de la manera en la que la hacen el día de hoy, para que argumenten con la forma en la que la hacen hoy? Doctor Montes. Bueno, claro, a mí me ha servido mucho estar cada vez más en contacto con las personas, pero pienso que nunca se va a perder ese pánico escénico en la medida que, como vas a querer siempre hacer lo mejor posible y dar lo mejor de ti, no necesariamente todos los casos son iguales, ni todas las circunstancias son iguales. Entonces, independientemente de cuál sea el escenario, yo creo que eso también es una motivación para que uno pueda hacer cada vez mejor las cosas. Entonces, siempre está presente, pero eso te ayuda a crecer y a ser cada vez mejor, a capacitarte más, precisamente para que al momento de poder hablar, pues puedas tener más argumentos y te puedan comprender mejor. Okay, doctora Laura. Bueno, de acuerdo que el pánico escénico nunca se pierde. O sea, estando acá ya yo estaba... Y, ¿sabes? Yo que he identificado realmente es cuestión de aprender a conocerse uno mismo. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo reacciona tu cuerpo ante los nervios, ¿sí? Cómo se siente esa angustia previa a, precisamente por querer hacer las cosas bien, pues tú ya vas adecuándote en debida forma. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tenía un problema con el movimiento excesivo de los brazos y de los pies, claro, y entonces estaba moviéndome todo el tiempo. Y yo tengo la fortuna, tengo uno de mis hermanos, yo tengo 2 hermanos, soy la menor de 3, y uno de mis hermanos es especialista en programación neurolingüística justamente, y él me enseñó técnicas interesantes sobre temas de rapport o manejo del espejo, de la figura digamos que predominante dentro de una sala, y cómo aprender a manejar ese tipo de neuronas espejo que sirven mucho para mejorar el tema de argumentación.
Y él básicamente me decía, listo, él me dice de cariño negra. Entonces me decía, negrita, si tú estás demasiado nerviosa y te das cuenta que tu cuerpo se sale de control, aplícate una técnica que se llama la técnica espagueti. Entonces básicamente te vas a un lugar súper apartado y empiezas a moverte todo el cuerpo de diferentes formas, tal cual como lo estoy haciendo, pues que nadie te vea obviamente para evitar la vergüenza de... para sacar adrenalina, me imagino. Exactamente, entonces para empiezas expulsar todo canalizar aquello la que energía. siente. eso, y si necesitas gritar, Voy a aprender esa técnica. no la grita sabía. sordo, Está o sea, muy buena. obviamente, sí, no, y sirve un montón, salta, muévete, y ya cuando tú llegas, ya es otro cuento, estás mucho más liberado. Ya me vi el resto de la la carrera. carrera, Ya, sí. Yo antes de un litigio. Yo sí me vine total. haciendo así, técnica espagueti. Doctor Freddy, ¿alguna vez a su merced le ha pasado algo que usted diga, no, o sea, no he podido o me ha costado mucho en el tema de argumentar? Pues en el tema de argumentar, yo creo que lo más difícil para mí fue al inicio de mi carrera. Yo tuve la fortuna de graduarme de abogado jovencito, tenía yo 23 años, era un pelado como dicen en mi tierra. Y yo me invitaron esa vez a dictar una capacitación a una escuela de liderazgo democrático a un público de 50 personas. Yo me acuerdo que eran como las 8 de la mañana, yo llegué como todo, como dicen en mi tierra, fiebrado, como pelado contento, llegué y yo sudaba. Tras de que estaba en Sincelejo, que soy nativo de allá, igual. sudando y sudando todavía más, yo llegué, me paré, me tomé un vaso de agua Con ese calor. y comencé como a temblar y la mano se me movía literalmente y yo hablaba y comencé a mirar el público, yo nada más miré arriba y dije, inhala y exhala, y de ahí yo le perdí el miedo. En cuanto a lo que decían mis colegas anteriormente, yo creo que de una u otra forma nosotros nos gusta la docencia, creo que los tres que estamos aquí presentes nos encanta, y eso, doctor, las técnicas de respiración es una buena, claro. es una buena práctica para realmente respirar, inhalar, exhalar, y se sale todo aquello que te turba y enseguida te mueves como pez en el agua. Pero todavía con todo esto, depende del público que uno tenga, uno siente un poco de ese temor, de esa cosa. Incluso yo a veces vengo a este programa todos los 8 días, pero a veces unos días vengo más nervioso que otro día, entonces sí, pues así llegué yo hoy. Sí, igual. Yo siento que es como adrenalina, ¿sabes? Más que nervios, es como la intención de, bueno, que me voy a encontrar en este espacio. Sí, y además contar uno con estas dos estudiantes tan inteligentes, apreciados docentes y apreciados colegas que realmente son inteligentes, uno no sabe realmente qué nos van a preguntar. Entonces, yo quisiera saber qué nos van a preguntar ahora, con qué pregunta nos viene Lina o Daniela, que definitivamente nos quieren descrestar. Entonces, vamos a esperar a ver cómo nos sale. Perfecto. Bueno, entonces, como saben, este programa es argumentar y persuadir. Entonces, quisiera saber, digamos, qué conocen o qué entienden como argumentar y persuadir, y si encuentran una diferencia entre estos dos. Doctora Laura, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, yo considero que la argumentación y la persuasión son como ese eterno debate filosófico entre cuerpo y alma. Como un conducto. Sí, son las dos partes que no se pueden separar. No sé, ¿van unidas? Van unidas, Sí. se complementan una a la otra, Una a la ¿no? otra, sí, Entonces, doctora. sí, tienen que estar entrelazadas, pero considero que tienen una diferencia grande. Entonces, la argumentación, desde mi concepto, tiene un enfoque mucho más teórico, donde yo tengo que estructurar argumentos jurídicos, argumentos técnicos para defender una posición. Pero ya la persuasión me acompaña y me complementa esa argumentación que yo tengo desde un enfoque de necesito que la otra persona esté de acuerdo con lo que yo opino. Así es. Y necesariamente van de la mano, sí o sí. Pues digamos que es lo que yo he logrado identificar. Porque en muchas ocasiones hay muy buenos argumentos, ¿sí? Hay personas brillantes dentro de una estructura lógica, dentro de una práctica jurídica muy, muy amplia, pero al momento de persuadir, al momento de tratar de convencer al otro para que esté de acuerdo con mi opinión, entramos en conflicto. O sucede al contrario. Entonces hay los que persuaden y literal tú ya ves a la persona porque solamente con su lenguaje no verbal ya te persuadió y ya yo sí a todo, pero de argumento no hay nada de fondo. Entonces sí considero que
tienen dos aristas diferentes, pero se centran en un mismo objetivo. Ok, me encanta tu respuesta y es que tienes toda la razón, o sea, sin la una no puede vivir la otra. Y aparte nosotros como abogados tenemos que tener ambas, porque nosotros aparte de argumentar, aparte de buscar la verdad, tenemos que convencer. Doctor Montes. Bueno, bien, tú acabas de decir algo muy importante que yo iba a mencionar con respecto a la persuasión. Y es que la persuasión es el arte de poder convencer a otra persona. Precisamente esa es la idea de intentar persuadir. Ojo, que es muy diferente de manipular, ¿no? Tiene un contenido muy distinto, es poder persuadir. ¿Y para qué se utiliza la argumentación? Precisamente para poder lograr ese objetivo de persuadir. Ojo, nosotros podemos persuadir mediante dos elementos. Uno es a través de la vía oral. Así es. Y otros a través de los gestos, De los gestos. con los que realizamos nuestras actividades diarias. Si ustedes recuerdan en nuestra niñez, cuando nuestra mamá nos hacía una mirada particular, cuando no nos portábamos muy bien, ya Sí. con eso, Todavía lo hacen. ya con eso Sí, entendíamos ya lo entiendo. perfecto cuál era el mensaje. Entonces hay dos formas de persuasión y nosotros pues en el ejercicio del derecho utilizamos más la segunda que la primera. Eso no quiere decir que no lo desliguemos. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita hablábamos de la programación neurolingüística y del lenguaje corporal, y también dentro de nuestro ejercicio profesional debemos tener la capacidad de poder analizar y leer al otro, a nuestra contraparte, con quien conversamos, a un juez, a un cliente. Con quien estemos hablando debemos tener la capacidad de poderlo analizar para poder tener una mejor dirección de lo que queremos lograr y poder convencer, persuadirlos y pues precisamente lograr ese objetivo. Ok, correcto. Lina, me encantaría si siguieras con alguna otra pregunta. Claro que sí, y quisiera también acotar algo que dijo bastante, bueno, ahorita el doctor Montes, y es el hecho de que nosotros tenemos que hablar para quien nos dirigimos. Y también me recuerda una clase que vimos de lógica jurídica aquí con el doctor Freddy. ¿Por qué los abogados escriben tan mal o por qué nos comunicamos tan mal? Porque muchas veces nos comunicamos con tecnicismos y nos comunicamos para nosotros y no nos comunicamos para quien nos está escuchando. Entonces siento que agradezco bastante su aporte, doctor Montes. Doctora Laura, muchas gracias. Y ya ahorita les hago una pregunta. Listo, respecto a lo que dice Lina, es como un artículo que precisamente nos lo presentó el doctor Freddy en la clase de lógica jurídica y era ¿por qué escriben tan feo? Se trataba sobre por qué, por ejemplo, la jurisprudencia sale con palabras tan técnicas, palabras ya fuera de uso, porque algo que hablábamos en clase era el hecho de que nosotros tenemos que manejar un lenguaje que entendamos entre nosotros en nuestro ámbito jurídico, pero ¿hacia quién va la jurisprudencia? ¿Hacia quién estamos dando los fallos? Hacia la gente, y no todo el mundo tiene esa capacidad o digamos ese lenguaje que suelen usar. Entonces es argumentar tanto como para nosotros como para las personas que no nos entiende completamente, porque de eso se trata nuestro trabajo. Y lo que decía Lina al inicio, recién comenzamos, es el hecho de que nosotros trabajamos para la gente. Nosotros somos una carrera demasiado social y tenemos que aprender a comunicarnos entre todos. Exactamente, muchas gracias, Daniela. Bueno, ya ahorita que estábamos tocando ciertos linderos de lo personal, me gustaría preguntarles a ustedes qué experiencias, digamos, han tenido en la que se tengan que comunicar, ya sea frente, no sé, en un litigio o frente a una gran audiencia, y hayan tenido que utilizar tanto la argumentación como la persuasión. Entonces, digamos, ¿en qué experiencias ustedes han sentido que el uso de alguna de las dos los ha llevado como a cumplir su objetivo? Por favor, doctora Laura, yo ahorita Ok. terminé, por favor empiezas. Bueno, dentro del desarrollo profesional, desde las asesorías hasta las consultorías, hasta el litigio estratégico propiamente en tribunales, en materia tributaria, que es mi especialidad, he tenido que utilizar las dos. Tanto la argumentación, claramente porque se desarrolla todo un contenido que es demasiado técnico, pero también la persuasión porque pues básicamente tuve que aprender, y eso fue un conocimiento empírico realmente,
tuve que aprender técnicas de venta que realmente uno en la universidad nadie le enseña. Las ventas no lo dejan a uno solo. Se puede faltar todo, pero desde que uno sepa vender, puede solucionar la vida en algo. Exactamente. Entonces, es fundamental. Sí, entonces obviamente cuando yo tuve que empezar a ofrecer mis servicios jurídicos, como en un principio como abogada independiente, yo necesitaba aprender a vender sí o sí. Y atado a las condiciones mínimas de cómo vender está la primera figura, que es la persuasión. Entonces tú ya empiezas a entender que hay diferentes, más allá del entorno del que tú misma nos hablabas ahorita, hay diferentes herramientas en tu cuerpo, en la posición en la que utilizas tus manos, en cómo hablas, en la ropa que utilizas, hasta en el tono de la ropa que llevas ese día. Sí. Tiene una implicación directa en la forma en la que persuades al otro. Entonces, todo el tiempo yo estoy utilizando esas dos herramientas. Ahora, hay un punto que me parece bastante interesante, más allá del ejercicio profesional, y es el ejercicio académico, llamémoslo propiamente las clases que nosotros tenemos con ustedes estudiantes. Hay un nivel de persuasión enorme, empezando porque yo necesito mantenerlos a ustedes conectados y literal necesito que ustedes se enamoren del mensaje que yo estoy dando. Claro. Literal necesito que se enamoren de mí, desde el enfoque académico, ¿no? Estoy hablando. Pero cuando tú empiezas a analizar ese tipo de situaciones, entonces ya sabes que necesitas herramientas más allá de darle la información para que esta persona enganche conmigo, y sobre todo cuando tenemos clases un viernes a las 8 de la noche, 8 a 10, ¿no? Entonces, hermosa clase de 8 a 10 dura esa clase. Yo creo que nos toca a los tres, todos, ¿no? Los estudiantes quieren asistir, ¿no? Sí. No, claro, y también respecto a lo de enamorarse como tal, digamos, hay clases que tú ves y son sumamente interesantes, son clases que tú dices, Dios mío, pero entonces llega a ser tan teórico que uno en clase está cabeceando. Sí. Por más de que sea interesante, por más de que, digamos que si uno no atrae a los estudiantes, porque igual hay que tener muy claro que hoy en día la atención es casi nula. Uh-huh. Entonces el hecho de poder, lo que decías tú, doctora Laura, enamorar a la gente, a los estudiantes hablando, siento que es una clave fundamental, y más en la docencia, como lo hacen ustedes. Y es todo un arte que además se debe desarrollar. Sí, claro, total. Que sí. Claro que sí. Bueno, ahora me toca responder a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, porque creo que con el aporte de la doctora Laura nos damos como una dirección que verdaderamente tiene mucho sentido. Yo pienso que dentro de mi marco laboral y dentro del ejercicio que he venido realizando, no solamente desde lo profesional, sino desde lo personal, cuando doy una conferencia, cuando atiendo una persona, cuando hablo con alguien, siempre todos estamos en un ánimo de vender algo. Sí. Es decir, en medio de todas las profesiones, todos tenemos un interior de comerciante, porque finalmente estamos dando un producto que ofrecer. En este caso pueden ser nuestros servicios, ayudar a transformar la vida de alguien más. Entonces, en lo particular, yo desde muy pequeño estuve relacionado en ese sentido, porque coincidencialmente en mi familia, mis padres fueron comerciantes muchos años, y tuve la oportunidad de estar en ese entorno, de hablar con las personas, convencerlos, a través de los gestos, como lo decía la doctora Laura, poder manifestar lo que uno quiere, no solamente con la palabra, sino con el impulso del cuerpo. Por eso el lenguaje corporal es tan importante al momento de expresarse. Entonces hay que utilizar varias herramientas, pero yo creo, no es una competencia, la vida no es una competencia diaria, pero yo creo que entre más uno genere empatía con el otro, pues más cómodo se va a sentir. Sí. Entonces por eso estas herramientas son tan importantes. Perfecto. Doctor Freddy, ¿usted qué opina? ¿Qué opino al respecto? A ver, un reto, nosotros como abogados prácticamente en el ejercicio de nuestra carrera profesional y también personal, creo que persuadir y convencer prácticamente nosotros como abogados litigantes para todos es un reto, porque nosotros siempre vamos apuntados a defender los intereses de nuestro cliente, claro, nuestra posición, nuestras pruebas, nuestros fundamentos de derecho, todo. Ahí es donde está prácticamente el juego, como decía el doctor Montes y la doctora Sánchez, prácticamente es ese habla corporal que uno prácticamente trata de convencer al juez en su momento, y eso le genera a uno un éxito como profesional.
¿Cuál es convencer prácticamente qué es? Que lo que uno está diciendo, los intereses de nuestro cliente, lo va a favorecer. Eso hace parte fundamental ¿de qué? Del derecho. Y creo que no solamente todo abogado, sino cualquier profesión, como decía aquí nuestro colega el doctor, prácticamente ¿qué es? Es la forma esa en que yo convenzo, en que yo tengo la razón, claro, sin el ánimo de pasar por encima del otro, sino con fundamento. Y como yo le digo a mis estudiantes, que hace un momento, las dos estudiantes aquí, Lina y Daniela, que son estudiantes mías de lógica jurídica, yo les llevo un documento, una publicación que hablaba de por qué escriben tan feo. Y es prácticamente que es esa forma en que uno debe primero de redactar y de hablar para prácticamente saber y amoldarse a qué tipo de público se está dirigiendo uno. Porque prácticamente puede ser que, bueno, y le estoy hablando, pero sí conecto o no conecto. Claro. ¿Cómo lo hago? Y creo que ese es el reto que uno como docente y como profesional del derecho abogado, todos los días uno vive, porque a veces puede ser que la persona, el público le entienda y no le entienda. Entonces, eso es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y esto no va dirigido no solo a nuestros oyentes del programa de Derecho, sino de cualquier otro programa de la Universidad Ariandina, porque esto hace parte fundamental de las relaciones sociales de nosotros como seres humanos. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pequeñita pausa y ya continuamos con nuestro programa.
Bueno, ya que volvimos de nuestra pausa, me gustaría preguntarles, me gustaría ponerle un poquito de picante a esto, porque pues es bien sabido que para nosotros los abogados hay como una pequeña línea entre lo que es la moral y la ética profesional. Entonces, digamos, ¿ustedes cómo manejan esa ética profesional sin cruzar el límite de la moral en cualquier entorno donde tengan que argumentar y persuadir? Bueno, yo considero que lo primero es tener claro cuáles son tus límites y tus no negociables, Sí. como persona y como profesional, ¿no? Porque a veces una cosa nos puede llevar a quebrar esos límites, a superar esos límites, sea en cualquiera de los dos aspectos. Entonces, cuando tú ya tienes claro hasta dónde llegas y cuál es ese enfoque que quieres darle, considero yo que el tema va más asociado con el respeto por el otro, porque nosotros como abogados podemos incluso desde muchos escenarios, incluso sin darnos cuenta, vulnerar los límites de la otra persona y llevarlo o constreñirlo a que diga o que piense o a que decida algo. ¿Por qué? Porque estamos jugando con las emociones de las personas también en muchos escenarios. Entonces yo siento que si lo haces desde un enfoque responsable hacia la otra persona y de entender cuáles son los límites también que tiene la otra persona, es mucho más fácil y mucho más llevadero. Ahora, hay límites con los que uno puede empezar a jugar porque pues el derecho tiene muchos aspectos interesantes y le permite a uno ser maleable en muchos sentidos, pero siempre y cuando tú tengas definido el borde de está perfecto y lo puedes empezar a manejar mucho más fácil. Qué interesante, doctora Laura, muchas gracias. Doctor Freddy. Yo me sumo un poco a lo que acaba de decir la doctora Sánchez, la doctora Laura Sánchez. A ver, esa línea delgada y muy delgada que existe entre el límite, lo ético y lo moral, está muy delgada y va mucho de la mano. Y realmente ahí es donde prácticamente uno como abogado dice, yo no puedo aceptar este contrato, yo no puedo aceptar ni tengo la disponibilidad de ¿qué? De prácticamente coger este caso, coger este proceso. ¿Por qué? No lo voy a tomar y no voy a ejercer la defensa de este proceso porque va contra mis principios, contra mi moral. Y ahí es prácticamente donde juega la importancia un poco de ¿qué? De que prácticamente va a sonar un poco grillet lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Nuestra formación, a pesar de que siempre se ha dicho y se ha establecido, el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. A pesar de que cuando el abogado, y sobre todo se ve aquí en el abogado, no solo el abogado sino en otras carreras, ven la maleta llena de billetes, se le llenan los ojos a las personas primero y dejan pasar la moral por encima de sí. Pero la idea de esta creación de estos programas es que prácticamente esta línea delgada no se pase. No se trance como le decía la doctora Sánchez. No pasemos ese muro, porque sí, hasta ahí vamos a llegar. Perfecto, doctor Freddy, muchas gracias. Ahora, doctor Montes. Claro que sí, yo creo que siempre estamos sometidos a no pasar una línea ética, que no nos suceda como planteamientos erróneos que se pueden llegar a entender hoy en día, que se pueden cruzar líneas éticas para vulnerar la moral. Esas son malas prácticas en cualquier lugar. Eso no quiere decir que esté bien hecho y no tiene que ser replicado. Entonces, yo sé que ustedes públicamente han podido evidenciar ese tipo de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, es elemental tener una serie de principios, de valores que nos permiten organizarnos y poder cada vez tomar las mejores decisiones. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, lo que intentamos siempre es cumplir con esa línea ética que se ve reflejada en el cumplimiento de las normas, precisamente porque es a través de ese cumplimiento de las normas y de esos principios que están a través de ellas como pues nosotros podemos llegar a ser cada vez pues mejores entendedores y analistas sobre estos temas en particular. Adicionalmente, claro, es verdad lo que están diciendo los doctores presentes. Cuando se empieza en el ejercicio profesional y sobre todo en carreras que están involucradas
con la defensa en casos que puede ser, digamos, no tener mucho la razón la contraparte, pero a través de ciertos mecanismos intentar persuadir, ¿sí? Digámoslo puntualmente, por ejemplo, a través de un soborno, a través de un chantaje, o ofreciendo puestos, etcétera, ¿sí? Esos tipos de corrupción se ven dentro de nuestro escenario cotidiano. Entonces yo pienso que nosotros estamos llamados a erradicar con ese tipo de herramientas, y es precisamente desde la academia donde podemos realmente lograrlo. Y nosotros como estudiantes, pues, y digo nosotros porque siempre estamos en este ejercicio de conocimiento todos. Sí, eso es lo que nos permite la academia, la universidad. Entonces, entender que hay unos principios y unos valores que no deben correr las líneas éticas y que debemos ser, digamos, unas personas íntegras a la hora de ejercer nuestro servicio profesional. derechos. Derechos y derechos, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Excelente aporte. Ahora también me gustaría preguntarles, digamos, ustedes, ¿qué errores son los que más han evidenciado de los abogados jóvenes a la hora de argumentar o persuadir? O digamos, de este cruce entre la ética y la moral. Bueno, hay una situación que yo he identificado mucho, y es que literal, y como se dice coloquialmente, el abogado, y siendo joven lo digo, el abogado joven no se la cree. Entonces, cuando yo voy a salir a un entorno profesional, cuando voy a estar frente a un juez, pasa muchísimo, por ejemplo, en casos de consultorio jurídico, no, es que yo no quiero que me asignen un caso. ¿Y por qué? Porque me da miedo ir a hablar con el juez, porque no sé cómo hablar con el cliente, porque no sé qué manejo darle, etc. Entonces, realmente este tema y justamente que ahorita lo decías, Lina, el trabajo que uno tiene que hacer internamente para aprender a argumentar y para aprender a persuadir, es simplemente un trabajo de hacerlo. O sea, ¿cómo aprendo a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendo a argumentar? Argumentando. ¿Cómo aprendo a persuadir? Votándome, lanzándome, y ya voy a encontrar el error, que el error uno aprende, o voy a obtener un resultado satisfactorio. Claro, perder el miedo. Exactamente. Entonces, cuando el estudiante joven o el abogado joven no se arriesga, no va a tener la experiencia ni positiva ni la oportunidad para seguir mejorando. Y cuando no creo que realmente yo soy capaz de hacerlo, pues obviamente va a tener ahí una vocecita detrás que no me va a permitir. Sí, exactamente, lo que se conoce como el famoso síndrome del impostor. O sea, yo sé que estoy haciendo, pero ya detrás escucho una vocecita que me dice que no, y que no, y que no, y que no, y que todos sufrimos del tema. Entonces yo siento que es un error muy grande que se tiene, pero cuando uno aprende a trabajar en uno mismo y a conocer qué es lo que está sucediendo, es mucho más fácil, y se dan pasos agigantados para tener esa confianza y esa seguridad de poderlo hacer de forma correcta. Claro, doctora Laura. Como decimos coloquialmente, el que no arriesga no gana. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Montes. Bueno, yo creo que uno desde la juventud debe tener un espíritu rebelde y arriesgado, no para hacer cosas necesariamente malas, ¿sí? Sino para ser inquieto en la búsqueda de conocimiento, en la búsqueda de experiencias que lo complementen a uno como una mejor persona, como un mejor ser humano. No olviden que hay algo muy importante, y es realmente, creo que esta frase la dijo el Papa Francisco, sí, que precisamente ahorita hay un hecho histórico, estamos en un cónclave, ¿no? Bueno, más allá de todos esos elementos, y es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Sí, entonces yo creo que la función de todos, y sobre todo de la gente más joven, debe ir encaminada a conseguir esos objetivos, porque de lo que yo le aporte a mi sociedad y a mi gente, de eso mismo me voy a retribuir yo. Sí, entonces precisamente dentro de ese ejercicio profesional hay que entregar cada vez lo mejor de uno. ¿Por qué? Porque eso en sí mismo le va a dar a uno mejores resultados. No hay vuelta de hoja en ese aspecto. Si yo siempre doy lo mejor de mí, me estoy capacitando más, quiero adquirir más conocimiento, pues voy a tener más herramientas para persuadir, para argumentar y para ganar en todos los escenarios. No cualquier derrota, no cualquier fracaso significa que uno pierde la guerra.
es un aprendizaje. Todos tendemos a caernos, pero hay que aprender a levantarnos. Claro, doctor, muchas gracias. Y además de que recordemos que el derecho es, como lo decía Daniela, una carrera netamente social. Nosotros somos por y para la sociedad. Entonces, doctor Freddy, también, ¿qué errores ha evidenciado usted? Errores prácticamente, primero sumo lo que dicen los doctores aquí presentes, el riesgo, el miedo, el temor, esa vocecita interna que te dice, tú no puedes, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr, y ese temor, y a veces se dejan llevar por el temor, y creo que eso es al momento de prácticamente ejercer la oralidad. Al momento de ejercer la escritura y la redacción y la argumentación, que es el programa que nos trae aquí hoy, prácticamente es a veces como falta de empeño por parte de cada estudiante, que no le meten un poco el interés o no le incluyen un poco el interés a redactar mejor, a utilizar un conector, a utilizar una palabra que le tenga sentido y que le ponga sentido a lo que yo quiero decir, al colocar ese punto seguido, ese punto y coma, esa coma, y eso realmente es lo que prácticamente genera y distorsiona lo que yo quiero decir. Y yo le digo mucho a mis estudiantes esto, sobre todo las dos estudiantes que están aquí en lógica jurídica y en todas las materias, ¿qué les digo? Señores, chicos, un punto, una coma, un punto y coma, le cambia el sentido a lo que yo quiero decir. Y yo puedo hasta perder un proceso donde a mí un cliente me pudo pagar 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, depende del tipo, en la clase de proceso. Otra cosa que también se le enseña a los estudiantes que el trabajo del abogado, la actividad del abogado es de medios más no de resultados. Y por ende ahí es donde muchos abogados erran. Y yo les he ido enseñando a los estudiantes. Nunca le prometen a un cliente que pese a que tienen la razón, lo van a ganar. Porque eso es un error gravísimo, doctores. Bueno, doctor, muchísimas gracias a todos por su aporte. Y además eso también nos queda para quienes van a empezar a estudiar Derecho, para quienes ya lo estamos haciendo, para no recaer en esos mismos errores. Lancémonos al fuego, que hay que perder. Daniela, por favor, deslúmbranos. Todo por aprender. Bueno, respecto a lo que decían del miedo, siento que más que todo eso se ve en los primeros semestres. Por ejemplo, nosotros, Lina y yo, somos de cuarto semestre. Y a veces, yo siempre he dicho que lo mío era esto, lo mío es el derecho. Pero a veces uno llega ahí, por ejemplo, en esos trabajos que a veces por ejemplo, me mandan a leer una sentencia. Es tanto que yo llego y me pregunto, ¿de verdad esto es lo mío? Y que la gente a ti te dice, ¿qué estudias? Y uno, derecho, y la gente, ay no, qué aburrido. ¿Derecho o izquierda? Ay, ese chiste. Entonces, Horrible. es el hecho de que mucho te desmotiva y a veces tú te preguntas, o bueno, yo me pregunto, ¿de verdad estoy hecha para esto? Pero luego me doy cuenta que al que le gusta, le sabe. Porque a mí me encanta estar leyendo y el hecho de que, bueno, también la gente dice es que derecho es solamente leer. Esa es una de las mejores formas para poder redactar mejor. Sí, es leer. Exacto. Leer, porque a través de la lectura es como yo puedo identificar cómo aplicar correctamente un conector, cómo puedo darle sentido a una oración. Claro. Y no solamente a través de la lectura, sino también de la escritura. Hacer el ejercicio práctico de escribir. Claro, quien no lee no escribe y viceversa. Exactamente. Total. Claro, eso es cierto, y también, perdón que le quite la palabra, señorita Daniela. ¿Y qué es lo que pasa? Que por lo general, ¿en qué erran también? Que prácticamente escriben un párrafo que están diciendo algo y vuelve el segundo párrafo y dice lo mismo y se repite en palabras totalmente diferentes, y ahí se aplica lo que acaba de decir algo Lina, muy inteligente, redundante, y redundo y repito y no llego a ningún lado. Y no llego a ningún lado y le quito sentido a lo que yo quiero decir. Entonces eso es lo que realmente nosotros como docentes aquí, los tres que estamos aquí presentes, y ustedes como estudiantes, que son estudiantes de nuestras clases también, claro que se ve reflejado lo que prácticamente estamos forjando por esto, para que los estudiantes corrijan y mejoren un poco en esto, bueno, que es lo que se quiere. Sí, totalmente. Y es que el hecho de que la práctica es el maestro. Y si ahorita que te estamos como contando la tecnología, todo el tiempo en el computador, ¿dónde nos queda la caligrafía? ¿Dónde quedan esas otras cosas? Y siento que no podemos dejar perderlas. Ahora quisiera preguntarles, ¿se acuerdan de ese primer caso que tuvieron?
de cómo les fue en ese primer caso, cómo les fue con la argumentación, con la persuasión. O sea, ese es realmente el primerito que tuvieron. Doctor Freddy, cuéntenos. A mí no se me olvida que uno de los primeros casos que a mí me dio a ganar plata, ya yo tenía mi tarjeta profesional. Tenía la licencia temporal y se podía hacer sucesiones. Y fui a una notaría y fui donde una señora que tenía ya como 40 y pico años. Yo era un joven, como decimos en mi tierra, un pelado como de 22 años, 23 años. Yo dije, no, yo me voy a comer el mundo y del mundo no me va a comer a mí. Yo puedo. Y fui, me presenté y le presenté un escrito con toda, y esa señora me rayó y no era abogada. Y no me da pena decirlo. Y no era abogada y me dijo, doctor, usted está recién graduado, y me miró así hacia abajo, como de reojo. Yo dije prácticamente, y por eso yo le digo a mis estudiantes, equivóquense en clase y no afuera, porque es cuando uno pasa la pena. Y a veces pocos tienen la capacidad de entenderlo. Y entonces voy y me dice, y corrígase así, y corrígase, doctor, a la próxima vez se lo recibo una sola vez, si no, entonces no se la tramito. Yo salí asustado. Y ya la cliente me había un adelanto. Y yo, Jesús, Padre, ¿qué va a pasar aquí? Yo puedo. Y es cuando uno dice, yo puedo. Y yo todas esas anécdotas se las cuento a mis estudiantes en clase. Creo que ustedes dos son testigos de todo lo que pasa. ¿Por qué? Para que así que ustedes lo vivan. Pero muy bien, excelente esto. Excelente, doctor Juan. Bueno, yo creo que de los primeros casos exitosos, uno siendo estudiante o siendo recién graduado, es con algún mecanismo de protección de derechos. Eso. Es decir, tutela, con una acción de tutela. Eso sí. Y creo que en ese orden de ideas, de los primeros casos exitosos, yo me puse a practicar, y me puse a practicar con mi familia. Se va todo el mundo. Claro, entonces problema de problema de PS, tutela, etcétera. Entonces, yo creo que es de los primeros ejercicios que uno hace, porque me parece muy importante que uno debe encaminar el conocimiento a aplicarlo primero con uno mismo. Claro. ¿Sí? Porque como dice el doctor Freddy, cuando uno se equivoca, pues es mejor equivocarse para uno, que uno corrige, que para los demás. Entonces, esos son de los primeros casos exitosos, y en efecto pude ganar esos primeros casos a través de esos mecanismos de protección, como la tutela. Ok, doctora Laura, cuéntanos. Sabes que me da un poquito de nostalgia la pregunta, porque de repente me doy cuenta. Un pequeño tiempo. Sí, muy corto tiempo. Pequeñito. Pero más allá de eso, es porque te trae en retrospectiva todo el crecimiento que has tenido, que uno a veces no lo ve, ¿sabes? Entonces, estoy hoy en mi posición actual, pero no analizo desde mi punto de partida todo lo que ha pasado. Y sí, yo también empecé con solicitudes de derechos de petición para mi familia, además que todos tenían puestas las esperanzas en ella es la abogada, entonces claro, va a salir todo perfecto, y no sabía que la estaba embarrando de aquí a Júpiter. Sí. Pero pues ya está. Sin embargo, tengo un caso que recordé en ese momento, y es yo cuando salí de la universidad entré a trabajar de inmediato, y yo pues me gradué, terminé carrera, pude tener todos los requisitos de grado a tiempo, y entré a trabajar en una entidad pública que se llama la UGPP, pero entré a trabajar como contratista con ellos directamente, y cuando uno trabaja en entidad pública es completamente diferente el enfoque, claro, y la visión que uno tiene sobre el derecho. Sí. A veces, y lo digo con todo el amor y el respeto, pero a veces siento que uno se vuelve un abogado muy light, trabajando desde ese enfoque. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo ya decidí salir de la entidad, empecé a litigar contra la entidad. Entonces, justamente el caso que recuerdo, que fue el primero de litigio, fue una demanda contra la UGPP. Y lo primero que se me viene a la mente es la abogada, que pues obviamente yo pues soy joven, pero me veo más joven de lo que realmente soy. Y recuerdo mucho la primera audiencia que tuvimos, donde lo primero que me preguntaron es, ¿y quién es la abogada? Yo soy la abogada. Entonces claro, fue como un choque también interesante, pero que me ha llevado a mí a capacitarme el doble y el triple, porque realmente y lo digo también con todo el amor del mundo, cuando uno lo ve en joven y cuando uno lo ve en mujer, sí, el trabajo se triplica. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar que sí sabes, porque tienes que demostrar que estás a la altura,
y porque muchas veces en una carrera que ha sido predominantemente de hombres, masculina, pues uno tiene que demostrar el triple. Entonces analizo hacia atrás todo el concepto, además porque era un asunto muy técnico. El resultado no fue el más favorable, no fue mi caso de éxito realmente, pero logré obtener un beneficio para mi cliente y mi cliente lo vio representado en el trabajo y en el esfuerzo que se hizo, que creo yo que es lo importante. No, increíble. Realmente el conocer sus experiencias, el que nos empapen de su conocimiento, de verdad, es demasiado fructífero, tanto como para nosotros, como para quien nos escucha, para sus estudiantes y para ustedes como personas. Realmente estamos muy agradecidos de que hayan estado acá. Yo quiero hacer un aporte adicional a lo que dice la doctora Laura, porque yo sí aprecio y valoro mucho el papel de la mujer, y yo sé que en términos generales es así, sobre su gran relevancia que tiene pues en nuestra sociedad, ¿verdad? Y ese mismo papel, esa misma influencia viene también desde casa y desde esos escenarios que le permiten a uno poder desplegar o poder tener una mayor capacidad de inteligencia emocional. Yo en mi desarrollo profesional y en los lugares en el sector público en los que he trabajado, por lo general he tenido jefes mujeres, ¿sí? Y en ese orden de ideas yo me he sentido muy orgulloso desde el punto de vista que he podido aprender más. ¿Por qué? Porque hay argumentación, pero también hay tacto al momento de saberlo decir, al momento de poderlo expresar. Entonces, y pues por supuesto que las mujeres siempre son más exigentes, pienso yo, y uno aprende mucho más. Entonces, es un gran aporte. Listo, perfecto. Entonces, igual, de verdad, sus aportes son increíbles. El tenerlos acá, espero podamos tenerlos en una próxima oportunidad. Porque bueno, la argumentación busca convencer desde lo racional, pero la persuasión puede abrir la puerta para que un argumento entre con más fuerza. Perfecto, esto fue Derecho en Vivo, una conversación para pensar en el derecho desde la palabra, la emoción y la razón. Nos encontramos en un próximo episodio con nuevos temas, nuevas voces y más razones para seguir poniendo el derecho sobre la mesa. Bye, chao. Muchas Gracias. Gracias. Adiós.
Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.